Hola, les saludo a todas y a todos. Mi nombre es Diego Reyes, yo soy el director de escuela de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Austral de Chile en la sede de Puerto Montt, y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es la ley 20.920, que es la ley marco para la gestión de residuos, responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje. En este sentido, no podemos hablar de esta ley sin antes dar un poquito de contexto, sobre todo en materia de residuos sólidos. ¿Cuál es el tema? No es misterio para ninguna y ninguno de nosotros que los residuos sólidos son un factor que ha afectado fuertemente a nuestras vidas en general. Es decir, en el mundo más de 10.000 millones de toneladas de residuos urbanos son generados anualmente, y como vamos a ver en unos minutos más, esta cifra va en un alarmante aumento, lo cual, por supuesto, que ha generado una serie de dificultades y problemas, tanto a nosotras y nosotros como a las especies que habitan este planeta. Y otro panorama que creo que tampoco es muy ajeno es que, además de esta generación creciente de residuos, no todas las personas tienen acceso o a un retiro diferenciado o casa a casa, por decirlo de alguna manera, o a instalaciones para poder disponer sus residuos. Es decir, no todas las personas cuentan o con, digámoslo así, basureros o contenedores municipales, o no todas las personas o no todas las zonas tienen instalaciones habilitadas y preparadas para disponer ese tipo de residuos, ¿ya? Por lo tanto, no es tan ajeno, ¿cierto?, encontrarnos muchas veces estos contenedores municipales saturados de residuos. ¿Ya? Y obviamente no solamente saturados en el contenedor, sino alrededor del mismo, lo cual obviamente va generando distintos factores como olores, como restos, por ejemplo, de materiales cortopunzantes, en este caso vidrio, que pueden generar lesiones tanto para uno que puede ir para allá, ¿cierto? O muchas veces para los animalitos que transitan, sus mismas mascotas, etcétera. Y además de eso, la atracción de ciertos vectores, como perritos, como algunas aves, ratas, moscas, etcétera. Ahora, estos residuos que catalogamos como sólidos, que provienen generalmente de una materia sólida, de un producto sólido, como un alimento, por ejemplo, cuyo residuo pueden ser las cáscaras, las semillas, las hojas, etcétera, o digamos, el elemento posterior a ser consumido, por ejemplo, como una coronta de manzana, por poner un ejemplo, este tipo de residuos componen más del 50% de lo que vendría a ser una bolsa de basura, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Estas cifras siempre son variables, siempre dependen mucho de la zona, o depende también de quienes hagan los estudios, pero es una realidad, ¿ya? Es una realidad que dentro de la bolsita de basura que uno saca de su casa, día a día, más del 50% son residuos de tipo orgánico, que provienen muchas veces de lo que uno cocina, etc. Por otra parte, están los residuos inorgánicos, como por ejemplo los envoltorios plásticos, los envases de Plumavit, las esponjas, las ampolletas, las latas, bueno, todo tipo de residuo plástico en general, los envases, que componen menos del 50%, pero tienen una complicación en sí misma. Y es que, si bien los orgánicos son más en términos de cantidad, son más que los inorgánicos tienen la característica de que abultan más, utilizan más espacio, más volumen, por tanto saturan mucho más el espacio donde nosotros estamos almacenando los residuos. Eso por un lado. Por otro, es que este tipo de residuos inorgánicos tiene una descomposición más larga. Y a este tipo de residuos se le llama también residuos de stock, porque se van acumulando. Es decir, si ustedes en una bolsa dejan sus envases, por ejemplo, de champú, de jabón, de detergente, las esponjas, etcétera, y las dejan, por ejemplo, un año, probablemente al otro año van a abrir esa bolsa y esos residuos van a estar ahí.
Entonces imagínense ustedes eso en un contenedor municipal o imagínense ustedes eso en un gran vertedero o relleno sanitario. Es decir, se acumulan y utilizan mucho espacio, versus obviamente los orgánicos que al descomponerse también van reduciendo su tamaño y su volumen. Ahora, residuos u orígenes de residuos tenemos bastantes. Tenemos los residuos sólidos urbanos, que son los que generamos nosotros mismos en nuestras casas. Tenemos residuos de tipo industriales, donde también tenemos residuos de gran tamaño, como aquellos conocidos como escombros, que provienen en general del rubro de la construcción, pero también tenemos otro tipo de residuos que se conocen como residuos peligrosos, que tienen un tratamiento diferenciado, por supuesto, o los residuos de los hospitales, o los residuos forestales, residuos también agrícolas, ganaderos, etc. Tenemos una gran cantidad, ¿cierto?, de categorías para residuos, pero nosotros los vamos a tipificar en tres, que son los residuos que generamos nosotros, ¿cierto?, los residuos sólidos urbanos, que también son los que se generan, por ejemplo, en locales comerciales, en oficinas, que generalmente son aquellos que van a la bolsa de basura y luego se lo lleva un camión tolva, ¿cierto?, hacia un vertedero o un relleno sanitario. Están los residuos de tipo peligroso, que principalmente provienen de las industrias y de los hospitales y que tienen que tener un tratamiento diferenciado, y algunos residuos de manejo especial, como los residuos electrónicos, como los residuos de la construcción, que estos no van a un relleno sanitario o digamos a un sitio común, sino que van a escombreras, ¿ya? Entonces, esos son los tres tipos de residuos, digamos a grosso modo, con los que uno se puede encontrar. Y la generación de residuos sólidos en Chile es una cuestión creciente. Obviamente la región metropolitana es la que más residuos sólidos genera, dada también la gran cantidad de población que ésta tiene. De hecho, la generación de residuos tiene directa relación con la cantidad de personas que habita una zona. En la región de los lagos, si uno puede ver esta gráfica, se da cuenta que cerca de 2 millones de toneladas de residuos son generados al año. Sin embargo, más que el número, es preguntarse, bueno, ¿y qué pasa con estos 2 millones de residuos que se generan al año? ¿Se reutilizan? ¿O se reciclan? ¿O se tratan? ¿O quedan ahí almacenados? Y ese es un problema y eso es uno de los, digamos, de los puntos fundamentales por los cuales entra en vigencia esta ley, como lo vamos a ver en unos minutos. Ahora, con esa reflexión, tenemos que pensar que al año se generan cerca de 7.600.000 toneladas de residuos en el país, cifra que va increciendo. Y con una tasa, o digamos con una media de generación por persona de 1,3 kilogramos diarios. Obviamente esto no es, quizás alguna o alguno de ustedes dirá, oye, pero yo a lo mejor yo no boto tanta basura. Perfecto, ok. Esto no es una generalidad, perdón, no es una verdad absoluta, pero sí, obviamente, mientras una persona puede generar menos que esta cifra, otra persona puede generar mucho más. Y ese es el principal problema. Es decir, una cosa es la generación de residuos. Otra pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué se hace con esos residuos una vez que son generados? Y otra cosa que también tenemos que preguntarnos es ¿y cuánto colaboramos nosotros en nuestras propias casas o nuestra propia vida con la disminución o con el tipo de generación de residuos que nosotros estamos produciendo? Principalmente la bolsa de basura, por decirlo de una manera más cercana, está compuesta por papeles y cartones, por restos de textiles, ¿cierto? Ropa o incluso trapos y ese tipo de artículos, plásticos que provenientes de muchas partes, como los envases, los envoltorios, etcétera, vidrios, metales, materia orgánica, ¿cierto? Que son los restos muchas veces de los alimentos que nosotros consumimos, y otra mixtura de residuos. Al año 2050 en América Latina y el Caribe se proyecta, imagínense, se proyecta
que se generen más de 670.000 toneladas diarias de residuos. ¿Ya? Y aquí es donde yo traigo la pregunta para ustedes, ¿cierto? Para que lo reflexionen y digan, bueno, pero ¿y qué se hace con estos residuos? Hay una tendencia, luego de ese corte, ¿ya? Luego de ese corte de 670.000 a la baja. ¿Y por qué? Porque se supone que también dentro de los compromisos, ¿cierto? O de los compromisos que se adquieren desde los objetivos del desarrollo sustentable a los que se han sujeto ciertos países, a disminuir la tasa de generación de residuos. ¿Cómo? O reciclando, o gestionando de mejor manera, o tratando y generando iniciativas, ¿ya? Iniciativas extensivas que desde el diseño de un producto, venga, ¿cierto? Venga confeccionado de una manera de que sus elementos sean o reciclables o reutilizables a más tiempo, ¿ya? Pero eso es un desafío que que tiene mucho trabajo para cumplir, como lo vamos a ver. Para finalizar esta introducción, ¿qué tipos de impactos en general han producido los residuos sólidos? Bueno, un montón, ¿ya? Aquí solamente por mencionar algo de manera muy genérica, ha traído problemas a la salud, ¿cierto? Al ambiente en general y a todas las especies que lo habitan, por supuesto que a la economía, ¿ya? Por supuesto que la economía, porque obviamente como hay una generación creciente de este tipo de residuos, los residuos, por lo menos para algunos rubros más empresariales, también tienen un costo de su tratamiento. Y por supuesto que si se genera más le va a costar. Y las políticas ambientales en esta materia también se han encargado de robustecer o de alguna manera de poner más atención o poner más énfasis en que las empresas traten de producir menos o de generar menos residuos, dado que la situación es crítica, ¿ya? Es crítica. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias más puntuales que esto ha generado? Bueno, primero, que hay un consumo creciente, imagínense, de 30 kilogramos por habitante al día de materiales. Y ustedes dirán, pero ¿y dónde consumimos tantos kilogramos? No es que usted consuma los 30 kilogramos como una comida, sino que fíjense ustedes mismos lo que van comprando y fíjense la cantidad de distintos tipos de sólidos que puede tener. Es decir, un ejemplo muy pequeño, la pasta de dientes. O sea, usted compra una pasta de dientes que ya viene en su envase, ¿cierto? Que ya viene en su envase plástico, con su tapa, pero además de eso viene dentro de una caja y además de eso muchas veces viene embalada, por ejemplo, en una especie de papel alusa, ¿cierto? Entonces, si uno se pone a separar cada uno de esos residuos y suma y se da cuenta que a lo mejor esa misma realidad se da, por ejemplo, en un champú, esa misma realidad se da en un dulce, etcétera. Si vamos sumando, ahí uno puede darse cuenta que sí, efectivamente, quizás involuntariamente uno como consumidor va generando más residuos, ¿ya? Y por eso esta presentación no solo, o esta ley en realidad, no solo se centra en el residuo mismo, o no solo se centra en cómo gestionar el residuo, sino que también pone su atención en un punto sumamente importante que son los envasados y los embalajes, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y por supuesto que esta cantidad de residuo creciente va aumentando también las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo tanto colaborando de manera negativa en este sentido con el cambio climático. ¿Cómo se ha respondido clásicamente o cuál ha sido, digamos, la dinámica respecto a la generación de residuos? Bueno, hay un modelo lineal de la economía que es desde el extractivismo, ¿cierto?, de materias primas, las cuales son manufacturadas y transformadas en productos,
y luego los consumidores, ¿cierto?, adquieren estos productos y una vez que termina la vida útil de ese producto, o se consume o, digamos, se desecha lo que no me sirve del producto, como los envases, se genera el residuo y se genera esta acumulación, ¿cierto?, de residuos sólidos en distintas zonas, tanto legales como ilegales. Cuando digo legales e ilegales, digo rellenos sanitarios y vertederos o la formación de microbasurales, que estoy muy seguro que más de alguna o alguno de ustedes lo ha visto, ¿ya? En algún sitio heriazo o algo. Por lo tanto, la tendencia en este tiempo, o desde un tiempo a esta parte, es tratar de terminar con esta economía lineal, que es desde el extractivismo hasta botar lo que no nos sirve, a una economía del reciclaje, que nos permita, ¿cierto?, extender el uso de las cosas que nosotros adquirimos o tratar de reconvertir aquel desecho en un producto o incluso como materia prima para generar otros productos, hacia esta idea, ¿ya? Hacia esta idea mucho más extensiva, mucho más amigable también en términos prácticos con el medio ambiente, que es la economía circular. Y solo para anticipar, la economía circular tiene un punto central en combatir este crecimiento de la generación de residuos, y es que se preocupa de la generación del producto, no desde el producto mismo, no desde la etapa donde se empieza a elaborar, sino desde su diseño, desde la idea. Es decir, cuando a una persona, ¿cierto?, o cuando a una empresa se le ocurre hacer un producto cualquiera, ya lo va a diseñar pensando en que los materiales que va a utilizar, en que la disposición final que va a tener una vez que termine su vida útil, tiene que ser amigable con el medio ambiente. Tiene que, ojalá, de ese 100% de producto, la menor cantidad de ese producto tiene que convertirse en un residuo, ¿ya? Y esa idea, como les decía anteriormente, va a demorar, ¿cierto? Es complejo, pero de cierto modo es algo que ya llegó para quedarse, ¿ya? Llegó para quedarse y es uno de los aportes más grandes que está otorgando esta ley 20.920, de la cual vamos a hablar en breves minutos. ¿Qué es la economía del reciclaje? Las famosas 3 R's y una cuarta R que también se está, digamos, agregando a esta familia económica, por decirlo así, que es la reparación. Bueno, primero, obviamente, lo que busca esta economía del reciclaje es reducir, ¿cierto?, o simplificar la cantidad de residuos que nosotros podamos generar o reutilizar los productos que nosotros tenemos, tratando de extender lo máximo su vida útil y evitar, ¿cierto?, este desecho instantáneo, como lo uso, lo boto, sino que tratar de sacarle el máximo provecho a este tipo de productos. Y en caso de que no se pueda seguir reutilizando, está el reciclaje, que es tratar de que eso que ya no se puede reutilizar más, tratar de convertirlo en algo o en otro producto bajo un proceso, ¿cierto? Tratar de transformarlo en otro producto o como un material para generar otros productos. De tal manera, ¿cierto?, de revalorizar el residuo, ¿ya? De darle un valor agregado, de tratar de que este constructo que hemos construido como basura, ¿cierto?, que es lo uso, me sirvió, lo ocupé, lo boté, tratar de o extenderlo o cambiarlo. Y tratar de decir, oye, pero realmente esto que yo estoy tratando como basura, la verdad puede que no sea basura y puede que me sirva para otra cosa. Y el ejemplo más cercano que tenemos nosotros son los residuos orgánicos, que en vez de pescar, comernos la manzanita y botarla, es decir, oye, pero ¿y por qué? Si yo puedo, en el caso obviamente de que esto sea posible, pero ¿y por qué mejor no voy, acumulo mis residuos orgánicos, los dispongo de manera correcta, ¿cierto?, en la tierra, y puedo hacer un fertilizante, puedo hacer un abono para la tierra, y me puede servir, ¿ya? Entonces, el compostaje es uno de los ejemplos más cercanos a lo mejor de esta idea del reciclaje. Y también esta cuarta R que viene un poco para quedarse, que es la reparación, ¿ya? Que a lo mejor
mucho tiempo no estuvo dentro de estas 3 R's que se llama del reciclaje, pero estoy muy seguro que muchas y muchos de ustedes sí han reparado su calzado, reparado su ropa, reparado algún artículo, ¿cierto?, para poder extender su vida útil. Y eso es sumamente importante en esta materia. Por lo tanto, saltar desde la economía lineal a esta economía del reciclaje nos da, ¿cierto?, este puntapié como para poder avanzar hacia una economía circular, ¿ya? Y esta famosa pirámide invertida, donde, fíjense, vamos desde la prevención, ¿cierto? Luego, prepararnos para reutilizar estos productos o estos elementos para saltar a la economía del reciclaje, quizás darle incluso un uso en términos de valorización energética, ¿ya? Que no me quiero ahondar en esto todavía porque obviamente lo central es la ley REP, pero la idea es que lo que se elimine, ¿ya? Que lo que se elimine, lo que finalmente termine como basura, ¿ya? No me gusta mucho ese concepto, pero que termine como basura sea lo menos posible. De hecho, si queremos llevarle una cifra, se supone que de este más de 50% del residuo orgánico, todo ese residuo orgánico puede ser de alguna manera revalorizado, y del, digámoslo así, 40% que queda como fracción inorgánica, al menos el 28% puede ser reciclado o reconvertido. Por lo tanto, si pudiésemos pensar en un escenario ideal, numérico en este caso, imagínense lo que sería solamente votar el 12%. ¿Ya? Sería una disminución abismante, ¿ya? Y muchos de los problemas en materia de residuos sólidos no existirían. Por lo tanto, la economía circular, como una idea que, como les dije antes, vino para quedarse desde el punto de vista productivo y del diseño, obedece a qué? Obedece a que el producto, ¿cierto? A que el producto que se va a ofrecer o a lo que se va a consumir venga ya con una idea instalada de que tanto sus materiales como su disposición final van a ser lo menos nocivos con el medio ambiente. Es decir, utilizar elementos reciclados, disminuir la cantidad de envases, disminuir la cantidad de embalaje, utilizar productos o materiales reciclables. Y es más, apoyar o generar sistemas de gestión o de retiro de estos residuos. Instalar, por ejemplo, canastas para plástico, instalar campanas para vidrio, tener, ¿cierto? Tener una dinámica, ¿cierto? De que las personas puedan ir a dejar sus residuos después que terminó su vida útil o que puedan ir a retirar, ¿cierto? Estos residuos después de la vida útil. Entonces, no solo se trata de lo productivo, sino que se trata de una idea primaria desde donde se piensa el producto de tal forma de que genere la menor cantidad de impacto sobre el medio ambiente. Y al tratarse de residuos sólidos, viene con una idea de que ese producto tenga la menor probabilidad posible de transformarse en el futuro en un residuo o en un mínimo porcentaje en un residuo. Con este escenario, ¿qué medidas han tomado? Yo voy a tomar unos ejemplos, ¿cierto? Que son planes y programas que ha ofrecido el Ministerio del Medio Ambiente en los últimos años. Voy a tomar unos ejemplos muy puntuales que probablemente a muchas y muchos de ustedes les va a hacer sentido. Creo yo que la más famosa de todas es la ley Chao Bolsas Plásticas, ¿cierto? Que esta iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente, donde, ¿qué es lo que ocurrió? Prohibición, ¿cierto?, en que los locales entreguen bolsas plásticas a los consumidores. ¿Para qué? Para hacer un efecto sustitutivo, ¿cierto?, de esta bolsa plástica que tardaba miles y miles de años en descomponerse, en utilizar bolsas reciclables. Y así también apelar al concepto de la reutilización.
Chile, en ese sentido, ha sido un ejemplo y muchos países también de Latinoamérica están, como Nicaragua o como Ecuador, están, ¿cierto?, calcando un poco esta ley porque la reducción digamos, en la existencia de bolsas plásticas durante los últimos años ha disminuido crecientemente, ¿ya? Y eso es sumamente importante. ¿Resuelve el problema? No, no lo resuelve, no lo resuelve por completo. Sin embargo, es una medida que sí ha apoyado y que sí ha caminado en dirección a qué? A la disminución de este tipo de residuos. También está esta campaña de Elijo Reciclar, donde hay una serie, ¿cierto?, de capacitaciones o una serie, ¿cierto?, de convenios que se firman en general con los municipios para incentivar el reciclaje, ¿ya? Donde se provee no solamente, ¿cierto?, de información técnica, sino que también se provee, en cierto modo, de dispositivos para poder llevar a cabo el reciclaje. Pero uno de los elementos más importantes no es solamente el contar, por ejemplo, con una campana para vidrio o con una canasta para plásticos o con puntos verdes o puntos limpios, sino que también se ofrecen capacitaciones de educación, porque para poder reciclar, primero, tiene que haber una disposición de las personas a hacerlo. Y uno de los elementos más importantes que acompañan a esta disposición es separar en el origen. Es que ustedes en sus casas digan, oye, voy a juntar los plásticos aquí, voy a juntar las latitas acá, voy a juntar los vidrios acá y los voy a ir a disponer a este lugar. Pero también hacerlo de manera correcta, ¿ya? Por ejemplo, los plásticos, las botellas plásticos se lavan, se les saca la tapita, se les saca la etiqueta, porque son distintos tipos de materiales. Las latas también se lavan y se aplastan. Los vidrios también se lavan, ¿ya? Entonces eso es sumamente importante que ustedes también puedan colaborar con esto. Otra campaña, y que creo que también es súper relevante a lo que ha estado pasando en los últimos tiempos, es la campaña Chao Colilla, ¿ya? Donde también se busca educar y sensibilizar a la población en esta práctica que está más que normalizada de la población fumadora, ¿cierto? En que es fumarse el cigarro y tirar la colilla al suelo como si fuera un residuo orgánico. Eso no es así, y son tóxicos, sí que es lo peor. Por lo tanto, hubo también iniciativas, digamos, en materia de sanción, ¿cierto?, a las personas que incurrieron en estas prácticas. Y ahora, ¿cierto?, con esta aprobación de la ley, o del anteproyecto de ley en este caso, de la prohibición de fumar en las playas. Y eso nace también de esto, ¿ya? Nace, imagínense, 4,5 billones de colillas depositadas en espacios públicos. No es extraño que usted vaya a una plaza, no es extraño que usted camine y se pille con colillas de cigarro botadas en el suelo. No es extraño, para nada ajeno. Imagínense que una colilla puede contaminar más de 50 litros de agua. Imagínense, una colilla. Y tenemos 4,5 billones regadas alrededor de todo el país. Otra campaña que se generó también como incentivo a esta disminución de residuos es la campaña Chao Bombillas, donde también se pidió, sobre todo a los locales de consumo, ¿cierto?, que pudiesen o no entregar bombillas o entregar bombillas de un material más amigable, por decirlo así. En algunos lados, ¿cierto?, entregan bombillas metálicas lavables y en otros también entregan de cartón, ¿cierto?, que es un material que se puede reciclar de manera más fácil y que tiene un tiempo de degradación menor al del plástico. Ahora, todas estas campañas, si ustedes se fijan, hay muchas más, pero todas estas campañas son campañas que a lo mejor son más cercanas, más de alguna sobre todo la de las bolsas, estoy seguro que conocen, pero estas se enmarcan dentro del paradigma o dentro de la idea de esta ley del fomento al reciclaje, la famosa ley REP, la famosa ley 20.920 que fue promulgada el año 2016.
¿Y cuál es su idea, cierto? ¿Cuál es la idea? Es, fíjense, disminuir la generación de residuos, fomentar su reutilización y reciclaje y otro tipo de valorizaciones a través de la instauración de la responsabilidad extendida del productor y otros instrumentos de gestión de residuos con el fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente. Esta ley, de alguna manera, ha generado ya impacto, ¿cierto?, en las empresas y en los productos. Tenemos la ley Chao Bolsas, tenemos este proyecto que ahora se preocupa del envasado y los embalajes. De hecho, hace muy pocas semanas ya se promulgó la ley que prohíbe el uso de contenedores plásticos de un solo uso, ¿ya? Que eso es maravilloso en el sentido de que apunta y responde a esto. Pero muchas empresas ya se han preocupado, ¿cierto?, de generar productos con esta idea de que los materiales que utilizan sean reciclables o, ¿cierto?, de preocuparse de la disposición final digamos, una vez terminada la vida útil de esos productos. ¿Cuáles son las características principales de esta ley? Primero, apelar al ecodiseño, que es un poco la idea que yo les venía presentando hace un rato, ¿cierto? De pensar estos productos o pensar el diseño de esto de una manera, digamos, ambientalmente amigable, es decir, pensando en que los elementos que vamos a utilizar para producir sean de materiales reciclados o preocuparme de la disposición final o tener un buen sistema de gestión. Que haya una certificación, un rotulado y un etiquetado y que exprese claramente de qué están hechos los productos que yo estoy consumiendo. Que haya un sistema de depósito y de reembolso, ¿ya? Una vez culminada la vida útil, sobre todo de los electrodomésticos, perdón, de los materiales electrónicos en general. Que haya mecanismos de separación en el origen, donde aquí tenemos que colaborar todas y todos, pero también de recolección selectiva, porque no tendría ninguna utilidad que nosotros separemos y que después todo eso que nosotros separamos lo junten en un mismo lugar. Por lo tanto, también debe haber sitios de disposición diferenciados. También mecanismos, ¿cierto?, para el manejo ambientalmente racional de estos residuos. Y, muy importante, mecanismos para prevenir la generación de residuos. Aquí la economía circular prácticamente es una de las piedras bases para llevar a cabo esto, pero también la educación ambiental. Y cuán estemos nosotras y nosotros también dispuestos a aprender y dispuestos a colaborar en esta labor. Además, obviamente, las empresas, que también tienen que tener esta voluntad de poder colaborar también o caminar en este mismo trayecto. ¿Cuáles son los principales actores involucrados digamos, en la implementación y en el cumplimiento de esta ley? Primero, por supuesto, el Ministerio de Medio Ambiente, como quien gestiona y como quien también es digamos, el creador, por decirlo así, de esta ley. También la Superintendencia del Medio Ambiente, quienes van a ser quienes fiscalicen, ¿ya? Quienes fiscalicen al cumplimiento de esta ley, el Tribunal de Defensa de Libre Competencia y los actores quizás causales, que son los productores, sobre todo de productos prioritarios, que es lo que vamos a ver en unos minutos más, los sistemas de gestión que hayan para que los productos o la disposición del residuo ya sea efectiva, ¿ya? Y en cumplimiento a lo que dice la ley. Que estén los gestores de residuos, que en este caso un gran saludo también y una gran mención a las y los recicladores base, ¿ya? Quien sin su labor, muchos, ¿cierto? Mucho del retiro o mucho de la, digamos, de la selección de estos residuos no podría llevarse a cabo. Y no podemos dejar de mencionar como un actor fundamental, así como los productores, los consumidores, porque también nuestra labor acá también es sumamente importante en no consumir de más, en colaborar con la gestión de estos residuos, en colaborar también con la separación de estos residuos, en colaborar con la selección y con la elección de ciertos
de ciertos productos que sabemos que su vida útil o va a ser más larga o que su disposición final por lo menos va a estar compuesta por materiales que pueden ser reciclables. ¿Cómo opera la ley REP? Bueno, primero obviamente tenemos un productor que ya desde esta idea de la economía circular lo que va a generar son productos, ¿cierto?, que vienen con esta idea base de que lo que van a ofrecer va a tener o va a traer dentro de sí mismo un sistema, ¿cierto?, un sistema de gestión que va a ser efectivo y cuyo producto va a tener cierto grado de amigabilidad con el medio ambiente. Es decir, o que puede ser reciclable, o que esta misma empresa se va a hacer cargo de estos productos una vez que finalicen su vida útil. Y en este caso, ¿quién resguarda eso? Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente, bajo las metas, que es lo último que vamos a ver en esta presentación, de la recolección y la valorización de los residuos. Al año 2018, un poco para que lo sepan, menos del 10% del total de los residuos sólidos generados en el país era revalorizado. Y hoy en día hay metas ambiciosas desde esta ley para el año 2030, que es la que vamos a ver con mayor detalle en unos minutos más. Luego está el mercado, es decir, quienes consumen, nosotras y nosotros. Y acá también la labor es sumamente importante. ¿Por qué? Porque, como les decía anteriormente, es también labor de nosotros caminar en el trayecto de la gestión ambiental, de separar los residuos, de disponerlos de manera correcta, de seguir las instrucciones muchas veces de los contenedores de reciclaje, de dar el mayor uso posible a lo que nosotros adquirimos y además, ¿cierto?, tratar de que lo que nosotros adquiramos tenga una vida útil o nosotros otorgarle una vida útil lo más prolongada posible. Y por último, el actor 1, y reitero el saludo a las y los recicladores base en este sentido, los gestores ambientales, que son tanto las recolectoras como recolectores, como las empresas que se encargan del post-tratamiento de los residuos, ¿ya?, que son quienes llevan los residuos o quienes recolectan los residuos desde por ejemplo, los recipientes de reciclaje, que los llevan a puntos limpios o desde los puntos limpios a empresas diferenciadas que van a hacer un tratamiento de cada uno de estos residuos. Y obviamente los productores y los gestores ambientales tienen que estar organizados bajo un sistema de gestión. Es decir, las empresas productoras tienen que colaborar no solamente con un tema de voluntades, sino que también con un tema de financiamiento hacia los gestores ambientales, quienes finalmente van a ser los que van a, por decirlo así, dar la finalidad última a lo que es la responsabilidad extendida al productor. Si nosotros analizamos la frase en sí misma o el título, responsabilidad extendida al productor, es decir, el productor debe hacerse cargo del final o del residuo generado al final de la vida útil de su producto. Un ejemplo pequeño, por ejemplo, un televisor cuando terminó su vida útil, muchas veces se botaba, bueno, ahora no, ahora la empresa productora de ese televisor tiene que hacerse cargo de la gestión de ese residuo. ¿Cómo lo hace? A través de estos gestores ambientales. Por lo tanto, tiene que haber una labor coordinada y además estas empresas financiar todo tipo de iniciativa o todo tipo de gestión que vayan a realizar estos gestores. ¿Cuáles son los pilares fundamentales entonces de estos sistemas de gestión? Primero, como les decía anteriormente, organizar y coordinar, fíjense, con los municipios la recuperación de los productos posterior a su consumo o al final de su vida útil. Asegurar el cumplimiento de las metas de reciclaje y de la valorización, que son las que están, por decirlo así, proyectadas por esta misma ley. Promover el ecodiseño, apoyar, fíjense, la sensibilización a consumidores para lograr una correcta separación en origen y disposición en contenedores de reciclaje. Lo que les decía anteriormente, aquí de alguna manera todas y todos tenemos que colaborar también con
con este proyecto y vincularse y cooperar con las autoridades locales, que en general son los municipios. ¿Ya? Por lo tanto, un poco persiguiendo la misma idea, este sistema de gestión, ¿cierto?, funciona, ¿cierto?, o es administrado, todos estos sistemas de producción son administrados a través de estos sistemas de gestión para luego, obviamente, llevarlos a, digamos, al mercado de consumidores y en una licitación abierta y en una coordinación de estos gestores ambientales, ¿ya?, las empresas que valorizan los residuos y las municipalidades también a través de sus planes y programas en esta materia. ¿Cuáles son las metas para, digamos, a futuro? ¿Cuáles son las metas para, los residuos, ¿ya? En general, al año 2030 se espera que, por ejemplo, el cartón para líquidos alcance un nivel, ¿cierto?, de disminución o un nivel de reciclaje del 60%. En el caso de los recipientes metálicos, un 55%. En el caso de papeles y cartón, un 70%. De plásticos, que es quizá uno de los más difíciles de disminuir, un 45%. Y de vidrio, un 65%. Son metas ambiciosas, ¿ya? Al año 2030, no queda tanto. Y para esto, obviamente, tiene que haber un incentivo tanto a los recicladores de base como la existencia de empresas que estén dispuestas a tratar este tipo de residuos. ¿Cuáles son los productos prioritarios a regular? Bueno, los neumáticos, o los neumáticos fuera de uso también que se llama, que ha habido también reutilización de ellos, utilizándolos como combustible, pero también, y estoy muy seguro que más de alguno lo habrá visto en parques, ¿cierto?, como parte de la fachada de las plazas, o para hacer lomos de toro. Los envases y los embalajes, que como ya lo mencioné anteriormente, ya hay una ley que está vigente ante esto, ¿cierto?, que está prohibiendo los plásticos, los envases plásticos de un solo uso, y esto va increciendo, las pilas y las baterías, los aceites lubricantes y los accesorios electrónicos y los electrodomésticos. Bueno, espero que les haya gustado esta presentación. Espero no haberme extendido tanto tampoco. Si gustan alguna consulta o saber algo, pueden escribirme a mi correo diego.reyes.espinosa@uach.cl y visitar también las redes sociales, donde publicamos mucha información también de, bueno, este tema como otros de índole ambiental, en nuestro Instagram ambiental, @ambientaluach, y en nuestra página web, que es www.iambientalpm.uach.cl. Espero que tengan un muy buen día y me despido.